Lo vamos a saludar a Valeriano Colque. Muy buenas noches, ¿Qué Valeriano. tal? Buenas Gracias noches. por estar aquí. Gracias por la invitación. Ahí teníamos digamos, dos imágenes. La de los números, que es real en términos de lo que pasa en la economía de nuestro país, y después un reflejo a lo mejor de una mirada política. Sí, bueno, el tema de lo que explicó Juliano en economía, tiene razón, ¿no es cierto? Pero cuando él dice estamos en default, hay cuidado con esa palabra. ¿Por qué? Porque igual decir estamos en default quiere decir que no tenemos para pagar las deudas. Ajá. Entonces de pronto vos decís, si estamos en default nos siguen prestando, ¿qué tan locos sabiendo que no le vamos a pagar y nos siguen prestando? Por eso digo, hay que tener cuidado con esa palabra cuando se dice default. Él dijo hace 40 años que estamos en default. Pero ¿no? por supuesto hace 70, Claro, no 40 claro, años, claro. 70 años, porque vos fíjate, y te doy, si querés vamos más atrás, el primer deuda que tuvo la Argentina, allá por 1800 y pico, la terminó pagando Perón. Que eran el blonde, ¿cómo el blonde? La Brady Brothers. Exacto. Esa, sí. Bueno, la terminó pagando Perón. Bueno, vos fíjate, los argentinos somos por sí, por cultura, nos gusta gastar mucho, ¿no es cierto? Evidentemente, para gastar mucho pasamos la raya, nos endeudamos, después nos enojamos cuando nos vienen a cobrar y siempre andamos pidiendo que nos den más, que nos den más. Ahora, Valeriano, cuando tenemos sí, que manejarlo dentro de las posibilidades Sí. que tenemos nosotros. Si le queremos dar la derecha al gobierno que asume con un banco central sin reservas, donde realmente había default, donde no había apertura al mundo y donde hacía 4 años que no se crecía. Esa es una realidad concreta con la cual se encuentra el presidente Macri. Ahora, el modelo económico a partir del 2015, ¿en qué falló para que, como se dice hoy en el 2018, estemos en esta crisis? El problema, ahí te olvidaste una cosa, el enorme déficit fiscal que dejó. Está bien, correcto. Ese es el tema. Ese es uno de los problemas grandes que tiene la Argentina y que siempre lo tuvo. De ahí que para financiar el exceso de gasto el que tiene la Argentina de hace muchos años, que utilizan la emisión monetaria, que por eso vivimos con inflación, creamos nuevos impuestos que le llaman de emergencia y después se quedan a vivir. Vos fíjate, el impuesto al cheque fue creado por Cavallo, de emergencia y sigue en emergencia. El impuesto a la ganancia fue creado en 1931 como un impuesto de emergencia, en 1931, y sigue. Y bueno, como nos falta plata, pedimos plata prestada y después hay que pagarla. Y después no podemos pagar la plata, ¿me explico? Porque no hacemos las reformas estructurales que deben hacerse con tiempo y en forma. Ahora, vos fíjate, Macri, para mí, ¿no?, se equivoca al hacer el gradualismo. Vos para hacer un gradualismo, cuando tenés un déficit de 600.000 millones de pesos, necesitas endeudarte porque no tenés plata, Ahora, no tenés reserva. acá te quiero hacer esa pregunta. Claro. A ver, ¿hubiera tenido alguna posibilidad Sturzenegger desde el Banco Central, digamos, o el equipo económico que inicia el gobierno Macri, de no endeudarse? ¿Podría haber habido otra forma o sí o sí no le quedaba alternativa de la Y deuda? tenía que mandarse un ajuste feroz. De entrada, sin de gradualismo. Sin gradualismo, entonces no teníamos que pedir plata. Vos para hacer gradualmente, vos tenés que tener recursos. ¿Y cómo obtener los recursos? Si vos tenés una economía en recesión 4 años. Sí, como ¿Me la explico? heredamos de Claro, kirchnerismo. hasta que vos ordenás las variables macroeconómicas que estaban distorsionadas, te pasa un año, fácilmente. Tenés los problemas de corrupción que impactan muchísimo en la economía. Entonces, ¿cómo haces? No tenés reserva. ¿Me explico? ¿Cómo haces vos para hacer un gradualismo si no tenés recursos? Claro, correcto. La única manera de hacer un gradualismo es endeudándote. Un poco lo que pasa, lo que dice Salvucci es hasta dónde el hecho de endeudarnos de esa manera, que parece imposible que una deuda de ese monto se pudiera pagar, si no llega a ser el camino hacia lo que es cambiar deuda por Y territorio. toda la vida ¿no? ha sido Es tremendo. Argentina así, toda la vida, no es ninguna novedad. Cuando Kirchner dijo que le pagó 11.000 millones, Al algo así, Fondo Monetario al fondo dice, Internacional. no le debemos, al fondo no le debes, Claro. pero le debíamos al Club de París, Sí. teníamos el problema cuando vos De los fondos buitres. Bueno, además los fondos buitres, además si vos no le pedís plata al banco, ¿no es cierto?, y necesita plata y le decís, le voy a pedir a mi viejo, a mi primo, a mi hermano, alguna vez se la tenés que pagar. Bueno, entonces le pidió al Banco Central, al Banco Nación, al ANSE, Sí. y bueno, entonces si eso Es deuda no interna. Claro, pues es deuda pública. Cuando habla de deuda pública,
está hablando de la deuda interna y de la deuda externa. Ahora, la deuda externa siempre puede ser condicionante del crecimiento o condicionante para otros, digamos, para la política interior. Mira, la mayoría de los países del mundo tienen un endeudamiento, cuando se dice en economía que cuando el endeudamiento no tiene que llegar al 50% de tu PBI, es buen endeudamiento porque quiere decir que con tu PBI vos podés pagar ese monto de endeudamiento. ¿Y cómo estamos hoy? Estamos encima del PBI. Estamos arriba del 50%. No nos está digamos, estamos arriba del 50%. No nos estaría afectando. No, estamos arriba del 50%. Bueno. Nos está afectando porque necesitas producir. Pero eso es por eso te digo. Vos, el error de Macri y de todos los otros gobiernos anteriores es no haber hecho las reformas estructurales de fondo de entrada. Digamos que ahí podríamos decir que Esper y Milei no estarían pero tan es que errados. porque siempre acá se dijo, hay que hacer la reforma, hay que cambiar esto, y después, no, pero no sé cómo la vamos a hacer, pero que tengo que hacer esto y ya la voy a hacer. Y cuando vos te demorás más, como dice el dicho, si vos no haces la reforma, te la hace el mercado. Porque vos al necesitar plata te dice, sí, bueno, pero vos ahora no has hecho lo que tenías que hacer, entonces sos un país riesgoso. ¿Me explico? Sí. Entonces, al ser un país riesgoso, yo te tengo que cobrar más tasa o no prestaste. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Tiene que haber más confianza para poder desarrollarlo. Por eso tiene que, además no es un problema de un gobierno circunstancial como el de Macri, es un problema de los argentinos. Claro. Es un problema de toda la dirigencia política que tiene que empezar que ellos no están gobernando para que Macri sea reelecto, ni para que venga un peronista el día de mañana. Están gobernando para el país, para que salgamos lo más rápido de este problema estructural y evidentemente dejemos de generar más pobres de los que hay. Ahora, acá se perdió una oportunidad extraordinaria. En la época de Kirchner, si bien es cierto no se pagaba la deuda, teníamos superávit fiscal y comercial. ¿Qué pasó ahí si tuviéramos los dos superávit? Si se hubiera pagado la deuda, por eso después la terminó pagando el default Macri, no sé si hubiera habido superávit fiscal. ¿Me explico? Entonces, vos con toda esa plata tenías la soja 600, el mercado internacional era favorable a la Argentina. Bueno, ¿y ahora qué mirás? ¿Qué va a pasar entonces en esta coyuntura donde hay un dólar de 38, donde la inflación sigue siendo de 40 o alta? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este momento tenés que hacer una reforma estructural, bajar el déficit fiscal. Es decir, el Fondo Monetario te da la plata, te dijo, bueno, pero no te voy a dar 2 años para que baje el déficit fiscal, me lo bajás ahora. El año 19 me lo bajás, no en el 2021. Y es año electoral, ¿no? Claro, bueno, me lo bajás. Pero es que si vos no bajás el déficit fiscal, evidentemente, ¿no es cierto? Vos vas a tener que pedir plata para financiar gastos corrientes. Ahí está, correcto. Ese es el tema. Entonces, los gastos corrientes no te generan rentabilidad para pagar la deuda después. A vos lo que te genera rentabilidad, si vos te endeudaras para invertir en aparato productivo, obtener los recursos para pagar. Pero como acá se está financiando un déficit, que es gasto corriente, no va a tener los recursos. Última pregunta. Entonces, si yo digo voy a achicar el gasto, es como en la casa. Me entran 10, gasto 10, pero no 15, ¿correcto? Claro. Estamos bien. Ahora, en el mientras tanto tengo que hacer generar la producción. ¿Hay optimismo para que los sectores productivos inviertan en Argentina para que nuestra producción pueda crecer y dinamizar la economía? Bueno, vos para hacer crecer la economía necesita ahorro. Argentina tiene el 14% de ahorro del PBI, nada. La mayor parte del ahorro argentino está en el exterior. Colombia tiene 46% de ahorro, Chile casi 50% de ahorro. Entonces, cuando hay una crisis internacional que pega a los países emergentes, ellos tienen respaldo y tienen cómo manejarla la crisis. Nosotros no. Enseguida salimos a pedir plata. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura de ahorro como para respaldar o hacer frente a una crisis. Nuestra economía está agarrada. Porque gastamos más de lo que nosotros recibimos, entonces nunca vamos a tener ahorro. El ahorro es la base, ¿no es cierto? Es decir, ¿de qué se sustenta la inversión? Del ahorro de todo el mundo es la inversión. Entonces, ahora, ¿qué te piden los inversores? Vos para producir vas a necesitar inversiones porque no tenés plata. La Argentina no tenemos plata y somos ricos potencialmente. Tenemos muchísima riqueza, pero para explotarla necesitas recursos. Bueno, tiene una buena onda a ver algún empresario. Acá lo que vamos a crecer, vamos a salir.
va a crecer, pero vos fíjate, debería ser un crecimiento más homogéneo, no heterogéneo. Es decir, el campo siempre, ¿no es cierto?, el que da, digamos, hace la punta de lanza, como quien dice, para el crecimiento. Ahora, evidentemente, se va a ver favorecido con un dólar, pero también, ¿no es cierto?, las retenciones. Si bien es cierto, Macri le vino bajando las retenciones, ¿no es cierto?, eso un poco puede ayudar, ¿no es cierto?, puede ayudar, por eso el campo, prácticamente, si bien es cierto, no protestó como protestó en otra época, dijo, es verdad, nosotros nos beneficiamos, en el fondo dijeron, nos beneficiamos con el dólar, le demos una mano al gobierno, porque el gobierno dice, por eso digo, espero que sea, que cuando salgamos de esta crisis ya le van a devolver las retenciones, ojalá que así sea, ¿no es cierto? Y bueno, y acá hay que hacer reformas estructurales, no puede ser que en una vos pagues tres veces un impuesto. Actividad económica en Salta, actividad varia en la municipalidad e IVA, 3 veces. Entonces, ¿quién puede competir con esa? Bueno, entonces urgente hacer la reforma. Hay que hacer las reformas estructurales de fondo, si no, no va a haber problemas siempre. Cada 7 años, 10 años tenemos este problema. Valeriano, muchas gracias. No, gracias a vos. Y que los que más tienen, bueno, que también hagan el sacrificio, el esfuerzo, para que los que menos tienen hoy, que son los sectores más vulnerables, por lo menos no se le haga tan pesado este modelo. Pero no, es que no llegamos, bueno, no llegamos. Gracias, hay sectores que tienen que colaborar. Y por eso esperemos que así sea.